incontinencia urinaria, ¿no? Incontinencia urinaria. Bien, ya vimos lo que es retención urinaria por muchos factores. Ahora vamos a ver incontinencia urinaria. Si bien es cierto que la retención urinaria es muy frecuente en varones, pero sin embargo, la incontinencia urinaria es muy frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, desarrollar a ver por qué la incontinencia urinaria es muy frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos que uno tiene que tener en cuenta frente a esta situación, ¿no? Bien, vamos a ir viendo, a ver, ustedes saben que ¿no? La vejiga, ¿no? Eh, en sí el riñón filtra, pues, ¿no? Filtra todo las toxinas y todo lo que nosotros podemos beber el líquido, ¿no es cierto? O otras, ¿no? A través de ellas va eliminando, ¿cierto? Pero el riñón, pues, no descansa, pues, ¿no? El riñón no es un órgano, al igual que el corazón, o tal vez al igual que otros órganos, ¿ya? El riñón no deja, pues, de, de filtrar la orina, ¿no? El riñón va a seguir filtrando y filtrando y filtrando y filtrando y filtrando la orina, ¿cierto? Entonces, como va a seguir filtrando y filtrando y filtrando el riñón, entonces eso hace de que la capacidad, o sea, del almacenamiento de la vejiga con la orina, ¿no? Entonces produzca pues en las personas, ¿no? Por la cantidad de orina en la vejiga, ¿no? Muchas personas tienen pues lo que se llama incontinencia urinaria, ¿no? Muchos, ¿no? Esas incontinencias urinarias que presentan se da pues más en mujeres que en varones, ¿no? Bien, entonces ahí nos dice, nos habla de la división funcional del tracto urinario, ¿no? El tracto urinario superior, ya, producción de orina, transporte de orina, ¿no? ¿Quién es la producción de la orina? El riñón. Transporte de la orina a la vejiga, los uréteres, ¿no? Los dos uréteres que tenemos, ¿cierto? En el tracto urinario inferior tenemos, ¿no? ¿Quién almacena la orina? La vejiga. ¿A través de dónde se elimina la orina? Por la uretra, ¿no? Entonces, para hacer una división funcional del tracto urinario, ¿no? Ciclo funcional de la vejiga, ¿no? Uno, que es el fase de llenado. ¿Qué es la fase de llenado? La vejiga se llena de forma continua de la orina procedente de los riñones, ¿cierto? Fase de vaciado, contracción voluntaria de la vejiga, apertura del esfínter interno y la relajación voluntaria del esfínter externo, ¿no? Entonces ahí se va a producir el vaciado de la orina, ¿no? Muy importante tener este concepto, ¿no? Contracción voluntaria de la vejiga, apertura del esfínter interno y relajación voluntaria del esfínter externo, ¿no? Y se hace el vaciado de la orina, ¿no? La micción normal podría ser voluntaria, completa, continua, satisfactoria, interrumpible, distanciada y ocasional durante la noche, ¿no? Es una micción normal que uno puede tener, ¿no? Claro, voluntariamente vas a los servicios higiénicos y miccionas, ¿cierto? ¿No? Porque tiene la sensación de ir al baño y voluntariamente micciona, ¿no? Lo otro es que completa. ¿Por qué dice completa? Porque el vaciado lo haces un vaciado completo, o sea, toda, ¿no? Toda la orina, ¿no? Entonces hay una sensación que te queda sin la orina en la vejiga, ¿no? Continua, ¿por qué? Porque cada vez que necesitas ir a los servicios higiénicos, vas y orinas, ¿cierto?
Satisfactoria, ¿por qué? Porque te sientes satisfecho, ¿no? Al momento de vaciar la orina, ¿no? Vaciado la orina, ¿no? Ininterrumpible, porque vas a los servicios higiénicos, se supone que tienes que vaciar sin interrupciones la orina, ¿no? No. Distanciada, lógicamente, ¿no? Hay un tiempo en que lo distancias. No vas a ir a los servicios higiénicos cada 15 minutos, ¿cierto? Irás cada cierto tiempo, ¿no? Incluso a medida que vas ingiriendo más líquido, ¿no? Cuanto más líquido ingieras, más se va a cortar el tiempo, ¿no? No va a ser muy distante el tiempo, ¿no? Entonces eso va a depender mucho si ingieres los líquidos o qué cantidad ingieres de líquido, ¿no? Ocasionalmente durante la noche, pero no, cierto, ¿no? Si tomas mucho líquido antes de acostarte, lógicamente te despertarás a la media noche o a la madrugada para ir a los servicios higiénicos, ¿no? Pero si no bebes líquido antes de irte a acostar, entonces no vas a tener pues esa sensación y no te vas a despertar para ir a los servicios higiénicos. Entonces eso es una micción normal, ¿no? Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria dice que nos define así, es la pérdida involuntaria de orina que puede ser demostrada objetivamente y que constituye un problema social e higiénico. ¿Cierto? ¿No? ¿No? Pérdida involuntaria de orina que puede ser demostrada objetivamente y que no constituye un problema social e higiénico, ¿cierto? Según la epidemiología, entre la población afectada se puede distinguir 4 grandes colectivos. ¿Cuáles son? Población infantil, ¿no? Lo que le llaman comúnmente, lo que se llama enurética. ¿Qué es la enurética? Que muy frecuentemente los niños durante la noche, en el tiempo que están durmiendo, ¿qué hacen? ¿No? Se orinan en la cama, ¿no? Pero se orinan pues en la cama no por un problema tal vez eh, que tengan así que es muy trascendente, ¿no? Entonces puede ser parte de su desarrollo muchas veces, ¿no? Que esto puede desaparecer, sí, desaparece a una cierta edad, ¿no? Lo normal que desaparezca esta situación de la enurética es hasta los 5 años, ¿no? O sea, a partir de los 5 años, ya los niños ya no deberían tener ese problema, ¿no? Pero si pasan los 5 años y aún persiste el problema, entonces a estos niños habrá que llevarlo, pues, a hacerle estudio, ¿no? ¿No? Tal vez algo está ocasionando en él, ¿no? Algún trauma que pueda tener, ¿no? Sea un trauma físico, un trauma psicológico, o tal vez sea congénito, ¿no? Entonces habrá que buscar las causas, por qué, ¿no? Este niño de noche tiene enurético, ¿no? Es enurética este niño de noche, ¿no? Mujeres en edad laboral, claro, ¿no? Mujeres eh, que tienen, pues, tienen trabajos fuertes, que trabajan, pues, ¿no? Realizando actividades que no son propias de ellos, pero sí se aventuran en trabajos fuertes, ¿no? Pacientes neurológicos, también es muy común, ¿no? Los pacientes neurológicos, ya que puedan tener, por ejemplo, de pacientes que tienen Parkinson, los pacientes con Alzheimer, que es muy común que tengan este tipo de incontinencia, ¿no? Tercera edad, definitivamente, ¿no? La tercera edad tienen, pues, ya no controlan, pues, sus esfínteres, los pacientes de la tercera edad, ¿no? Entonces, ya en esos pacientitos siempre se usa, pues, los pañales, por ejemplo, ¿no? Que es común, ¿no? Porque ya no tienen, pues, ya no tienen el control de sus esfínteres rectal ni urinario, ¿no? ¿No? Profesor, Sí. disculpe, ¿y ahí también puede ser pacientes multíparas o pacientes con prolapso? Ahora vamos a ir viendo eso, ¿ya? Ahora vamos a ir desarrollando ese tema. Sí, Ok. definitivamente, pero ahorita vamos a ir desarrollando uno por uno esas situaciones, ¿ya?
Ahí vamos a ir definiendo más cosas. Factores de riesgo, ¿no? Como decía su compañera, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿No? Los cuales son los factores de riesgo. En hombres, cuando le realizan la prostatectomía, ¿no? Como hace un momento le dije, ¿no? Si al hombre le hacen una resección transuretral de próstata, ¿no? Y al hacer la transuretral de resección de próstata, por la mala maniobra o mala praxis que se puedan hacer, entonces se la lleva, como dice, se la corta el esfínter, ya ese paciente ya queda incontinente, ¿no? Con la incontinencia, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando le hagan su prostatectomía, cualquiera que sea, ¿no? Por adenectomía prostática transvesical o ya sea por la resección transuretral de próstata. En mujeres, ¿no? ¿No? Dice que en mujeres casi en la edad del 34% son, dicen, mayores de los 80 años, ¿no? Que pueden tener las incontinencias, ¿no? Entonces, ahí es donde su compañera decía, ¿no? Pacientes, mujeres que hayan sido múltiples embarazos, o sea, multíparas, ¿no? Múltiples partos, ¿no? Hay mujeres que tienen 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, ¿no? Hay mujeres que incluso han tenido más hijos, ¿no? 12, Hijos, 13, 12, ¿no? Hijos, 12, ¿cierto? 15. 15 hijos, ¿no? Entonces, y ahora esto está cambiando, ¿no? Hay muchos, Ahora tienen dos nomás o uno. 2, 1, ¿no? 1, 2, 1, ¿cierto? Dice, ¿para qué más? Suficiente, dice, ¿no? Entonces, pero antes no decían eso, pues, ¿no? Antes decían, no, cuanto más hijos tenga, era la familia más poderosa, ¿no? O sea, así se veía antes, ¿no? Cuanto más hijos tenga, esa familia es más poderosa, ¿no? ¿No? Otro es la menopausia, ¿no? Esos cambios hormonales que pueda tener la mujer, ¿no? Y otro factor, sí, determinante siempre, que es la edad, ¿no? La edad, que también es muy importante de eso, de la edad, ¿no? Bien. Ya les decía entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Uno, edad, esfuerzo, ya, multiparidad, ¿no? Parto traumático antiguo que pueda tener la mujer, trastornos de la vejiga, ¿no? Algún trastorno que pueda tener de la vejiga, intervenciones quirúrgicas de la pelvis, ¿no? Alteraciones psicológicas, intervención quirúrgica ginecológica, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos varios, ¿no? Entonces, y eso es importante tener en consideración, ¿no? Repercusiones de la incontinencia urinaria sobre la salud física, infecciones, ¿cierto? Infecciones. ¿Por qué infecciones? Porque si las mujeres, por ejemplo, tienen incontinencia urinaria, ¿no? Eh, y constantemente tengan esas incontinencias, ¿no? Y van a tener infecciones, ¿no? Infecciones. Sepsis urinarias, ¿no? Maceración y molestias cutáneas, caídas. Sobre el bienestar psicológico, ¿no? Vergüenza, ¿cierto? ¿No? Qué vergüenza que se me escapa la orina, ¿no? Aislamiento, es más, ya esas mujeres ya no van a ni querer salir, ¿no? Las mujeres, ¿no? Porque se les escapa la orina, ¿no? Son incontinentes, ¿no? Se les escapa la orina. Aislamiento. Depresión, ¿no? Tanto se aísla por la incontinencia, entonces va a entrar a una depresión, ¿no? Y cada vez va a acudir a diferentes servicios médicos y nunca va a encontrar alguna solución, ¿no? Dependencia, ¿no? Va a depender mucho de las toallas, o va a depender mucho de los pañales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una dependencia, ¿no? Pérdida de la autoestima, ¿no? Entonces cada vez más, ¿no? Va a recaer su autoestima de esos pacientitos, ¿no? Entonces, eso es sobre el bienestar psicológico.
Consecuencias sociales, estrés en la familia, ¿no? Lógicamente, si una persona, una familia o un integrante de la familia está mal dentro del hogar, ¿no? Como que eso va a traer consecuencias en la familia, ¿no? Estrés a la familia, ¿cierto? Los amigos, ¿no? Ya no van a tener amistades. Y los cuidadores, ¿no? Los cuidadores. Abandono de las actividades domésticas. Ya no va a querer ni caminar, no va a querer ni a comprar, ni hacer las compras, tampoco va a querer cocinar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y sociales. Predisposición a la institucionalización, o sea, que sea hospitalizada en algún establecimiento de salud, ¿no? Costos económicos, ¿no? ¿Por qué? Por dispositivos que pueda utilizar el paciente que tiene incontinencia urinaria, como podrían ser, por ejemplo, los catéteres, ¿no? O las sondas que va a utilizar. Los pañales, ojo que no es nada cómodo, ¿no? Los pañales están caritos, ¿no? Estaba leyendo un artículo y en ese artículo dice sobre esto de la incontinencia urinaria. Cuando un paciente tiene incontinencia urinaria, el gasto económico es muy alto, ¿no? En estos tipos de pacientes, en una familia, ¿ya? Pero ¿por qué es el gasto? Por el alto adquisición, o sea, la cantidad de adquisición que puede hacer con los pañales, ¿no? Al día, por ejemplo, en 24 horas, una persona que está con incontinencia, definitivamente pues va a utilizar entre 4, 5, hasta incluso 6 pañales, ¿no? En 24 horas, ¿cierto? Imagínense, ¿no? Y si uno saca los cálculos económicos, ¿no? No sé, el pañal, no sé si alguien de ustedes sabe cuánto cuesta un pañal, un solo pañal. 4 soles, profesor. 4, Cuatro, 5 soles. 3.50. ya, digamos, 3.50. Pañal, ya, depende también de 4. la marca, será. Depende de Ya. la marca, profe. Claro, Ya depende ves, de la marca. si es, depende de la marca. Si decimos, por ejemplo, 4 soles, estamos hablando en 24 horas, 6 por 4, 24 soles, ¿no? En 24 horas, ¿ah? Y si sumamos, si multiplicamos esto por 7 días, o sea, a la semana, ¿no? Estamos hablando de, imagínense, ¿no? ¿No? Y al mes estamos hablando, ¿no? Prácticamente, mira, casi de 1.000 soles en pañal, ya con todo, digamos, como 800 soles, solamente en los pañales, ¿no? Entonces, imagínense el costo económico que trae, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Lavandería, tratamiento de las complicaciones, la hospitalización, muy aparte de la medicina que consume, la medicina que debe, ¿no? Entonces, el mayor costo entre los pacientes ambulatoriamente que puedan gastar en incontinencia son los pacientes que tienen incontinencia urinaria, pues, ¿no? Muy común, ¿no? Problemas relacionados, uno, como le decía hace un momento, que podría ser por una enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Por esa pérdida de la memoria, ¿no? ¿No? Entonces, paciente neurológico pueden tener incontinencia urinaria, ¿no? La enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿No? Movimientos involuntarios que puedan tener las personas, ¿no? ¿No? Ojo que ambas son enfermedades degenerativas, ¿no? ¿Ya? Hay que prestar una debida atención a los pacientitos que tienen Alzheimer y que tienen Parkinson, ¿no? Y es triste, jóvenes, ¿ah? Ver pacientes con Alzheimer y pacientes con Parkinson, cada vez como es una enfermedad degenerativa, y cada vez va Se aumentando deteriora. más y más y más y más, ¿no? Se deteriora. Esos movimientos involuntarios va aumentando cada vez más. Hay un momento en que por la cantidad de dosis que pueda recibir, por ejemplo, muchos reciben levodopa, ¿no? Levodopa, carbidopa, ¿no? Pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, la cantidad de dosis que pueda recibir
ya no es suficiente, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientitos cada vez se complica más, ¿no? Entonces, esos movimientos involuntarios que tiene, es bien triste, de verdad que es triste, ¿no? Tener paciente, por ejemplo, con ese tipo de enfermedad de Parkinson es sumamente bien triste, ¿no? Bueno, a veces nadie sabemos pues en quiénes o cómo, ¿no? En qué momento uno puede tener este tipo de enfermedades, ¿no? Las causas tampoco se conocen, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocasiona el Parkinson, ¿no? ¿Y qué ocasiona realmente el Alzheimer? O sea, no hay una causa específica, o sea, no hay una causa conocida, ¿no? Tampoco hay un tratamiento específico que pueda eh, eh, desaparecer, por ejemplo, esto, ¿no? Del Parkinson o el Alzheimer, ¿no? Si bien es cierto que hay ese lo que están innovando, lo que están utilizando, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? Pero eso es solamente paliativo, ¿no? Entonces, cada vez que el pacientito tiene, por ejemplo, ¿no? El Parkinson y movimientos involuntarios, ya ahí si le dan la marihuana, ¿no? La dosificación que le puedan dar, etcétera, entonces eso es paliativo, ¿no? Entonces, sí, puede calmar cierto momento, por horas, o no sé, por la dosificación que exista, pero eso no quiere decir que el paciente se va a curar. Entonces, cada vez más el paciente se va a hacer fármaco dependiente, va a tener que recibir más dosis, etcétera, 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 ¿no? Entonces se va igual degenerando, complicando, ¿no? Lo que sí, hay medicamentos, ¿no? Que retrasan, ¿no? O sea, que podría ser, ¿no? Hace de que la enfermedad no avance, ¿no? Eso sí hay, ¿no? Para eso, ¿no? Hay tratamientos, por ejemplo, contra el Alzheimer y el Parkinson, medicamentos que pueden disminuir de que esta enfermedad avance muy rápido, ¿no? O sea, sí hay, ¿no? Y también tienen costo, pues, ¿no? Tienen costo, ¿no? Las industrias farmacéuticas hoy en día desarrollan muchos medicamentos para eso, ¿no? Pero de que hay cura, no hay cura, ¿no? O sea, no hay cura, ¿no? Lo otro es la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que ya ustedes conocen, que ya les he hablado mucho de la hiperplasia benigna de próstata. La siguiente es la diabetes, la menopausia propia de las mujeres, las lesiones medulares que pueda tener los pacientes por múltiples factores, ya sean por accidentes traumáticos, vehiculares, etcétera, etcétera, ¿no? Las lesiones medulares que pueda tener. O lo otro es por la impactación fecal, ¿no? Que pacientes que muy frecuentemente se estriñen, ¿no? Los pacientitos, por ejemplo, que se estriñen, se estriñen, se estriñen, ¿qué hacen? ¿No? Empiezan a pujar cada vez más y más, etcétera, ¿no? Entonces, eso incluso muchos pacientitos que son estreñidos tienen incluso prolapso, ¿no? Muchos prolapso rectal y algunos prolapso vaginal, ¿no? También tienen, ¿no? Y la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que son multíparas, también tienen prolapso vaginal, ¿no? Entonces, si tienen prolapso vaginal, a consecuencia, tal vez, ser multíparas o sumado a eso, eh, se estriñen, porque la mayoría de las mujeres se estriñen, ¿no? Casi el 70-80% de las mujeres se estriñen, ¿no? Entonces, eso les ocasiona también a las mujeres que tengan esa incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Por eso las mujeres deben hacer, pues, actividad física, una dieta balanceada, una dieta rigurosa, dentro de ellas comer saludablemente, tomar líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, también ocasiona la impactación fecal, la incontinencia urinaria, ¿no? Problemas reversibles, infección urinaria aguda, correcto, ¿no? Se puede tratar esa infección urinaria aguda y podemos hacer revertir eso, ¿no? La impactación fecal de igual forma, ¿no? Con una dieta saludable,
Tal vez que consuma frutas y verduras, beba líquidos, etcétera, ¿no? Entonces puede regular su impactación fecal que puede, ¿no? Lo otro, uretritis, vaginitis atrófica, también se puede regular eso. La dificultad, movilidad, de igual forma, la depresión, de igual forma, puede ser reversible. Y los medicamentos, de igual forma, ¿no? Que puedan, medicamentos que podrían ocasionar o no los problemas de incontinencia urinaria, que también se puede revertir, ¿no? Optar por otras, ¿no? Tipo de incontinencia, tenemos incontinencia de urgencia, tenemos incontinencia de rebosamiento, la incontinencia urinaria mixta, la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria funcional, ¿no? Bien, tenemos por ejemplo acá la incontinencia urinaria por urgencia, ¿no? ¿Qué dice la incontinencia urinaria por urgencia? Provoca pérdida de orina en grado variable, asociado con urgencia miccional y nicturia, presente en 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años, ¿no? En 1 de 4 adultos mayores. O sea, quiere decir, de 4 adultos mayores, 1 tiene incontinencia urinaria por urgencia, ¿no? Esto asociado con enfermedades que pueden ser cerebrovasculares, Parkinson, esclerosis múltiple y Alzheimer, etcétera, ¿no? Puede ser causado por infecciones urinarias, hiperplasia benigna de próstata, litiasis vesical, tumores, impactación fecal y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un intenso deseo de orinar? Lo cual puede ser causa de 2 tipos de disfunción. Urgencia motora, que es una función hiperactiva del músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Una función hiperactiva del músculo detrusor de la vejiga, ¿no? No cuando es urgencia motora. Cuando es urgencia sensitiva, una hipersensibilidad vesical, ¿no? Incontinencia de esfuerzo, ¿no? Afección que se presenta cuando hay escape de orina de la vejiga durante una actividad física o esfuerzo, ¿no? ¿No? Asociada a alteraciones anatómicas del piso pélvico en el ángulo entre el cuello vesical y la uretra de la mujer. Asociada con multiparidad, tabaquismo, operaciones pélvicas, obesidad, la menopausia. Es el tipo de incontinencia más frecuente en la mujer, rara en el varón, asociada a cirugía de próstata. Síntomas: pérdida de orina con la tos, ejercicio, risa, estornudo, realizar ejercicios o levantar algo pesado, al pararse, en relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿no? Común, ¿no? Como dice, en incontinencia de esfuerzo, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Vienen por esta situación, ¿no? Al consulta, ¿no? Por urología, por este tipo de situaciones, ¿no? Y conversando muchas veces con ellos, siempre dicen, ¿no? Cuando toso, se me escapa la orina. Cuando camino, se me escapa la orina. Cuando me río, se me escapa la orina. Cuando estornudo, también se le escapa la orina. Cuando levanto algo pesado, ¿no? Que quiero cargar, se me escapa la orina, ¿no? Cuando está echado y se para, siente que no, se le escapa la orina, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando duerme también, profesor. Cuando duerme también no amanece muchas veces mojado, ¿no? Entonces, jóvenes, no es una cosa, pues, ¿no? Imagínense, pues, una mujer, ¿no? ¿No? Sobre Profesor, todo, cuando corre también, cuando hace ejercicio, cuando corre, igual también claro, se le escapa la orina. así es, ¿no? Pero si decimos, por ejemplo, ¿no? Pero estas situaciones, ¿no? Muchas veces tiene que ser, pues, algo psicológico, ¿no? O neurológico, lo podemos decir así, ¿no? Muchos factores, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una señora que venía muy frecuentemente, ¿no? En el consultorio de urología y decía, ¿no?
se me escapa la orina, se me escapa la orina, ¿no? Entonces, conversando con la señora, porque se le había hecho todos los exámenes, se le hizo la cistoscopía, se le hizo la urodinamia, análisis de laboratorio, de orina, todo, pero nada, todo estaba a lo normal. Resulta que conversando con la señora y preguntando, ¿no? La señora decía, ¿no? La señora al día, o sea, estamos hablando en un día de 24 horas, si es así exagerar, cada hora iba al baño, pero en esas horas que iba al baño tenía que hacerse su higiene, ¿no? Se hacía su higiene, ¿no? O sea, como decir, lavar, ¿no? Así. Y cada vez que iba al baño, lavaba, lavaba, lavaba y lavaba. Entonces, ¿y qué estaba ocasionando el de tanto lavar? ¿No? Lo que estaba haciendo es irritar la piel, ¿no? Irritar. Y no solo irritar, sino eliminando, ¿no? Lo que normalmente, ¿no? Es parte de lo que debe formar para regular, por ejemplo, la infección, para que pueda regular de que no se vuelva, que el paciente no pueda tener infección, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada aseo que se hacía, estaba eliminando pues toda la sustancia y estaba debilitando su sistema inmunológico en esa zona, ¿no? Entonces, eso estaba produciendo de que la paciente, pues, ¿no? Con frecuencia tenga eso de la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, educándolo a la señora y explicándole y hacerlo entender, le decía, ¿no? Señora, ya usted no haga eso, ¿no? Ya no haga su aseo, su higiene, por lo menos paulatinamente disminuya, ¿no? Ya no haga con frecuencia, ¿no? Entonces eso hace de que se le está irritando, se le está eliminando las bacterias que son propias que debe existir ahí, y eso hace de que le produzcan las infecciones, ¿no? Que usted aparentemente no lo presiente, pero lo está debilitando así. Entonces, pasado el tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces, eso asociado en un aspecto neurológico, ¿no? Psicológico, ¿no? entonces también lo hicieron una interconsulta a psicología, ¿no? Para que lo pueda orientarlo. Y después que pasó el tiempo, efectivamente, era eso, ¿no? Entonces, la señora reguló su micción, ya no tenía incontinencia la señora, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces pasan, ¿no? Entonces, por eso dice, es muchas veces también neurológico, ¿no? Muy aparte de que las mujeres puedan tener su prolapso y eso también puede ocasionarles la incontinencia, pero en algunos aspectos es también neurológico, ¿no? Pero en caso de los varones, esto no es común, pues, ¿no? No es frecuente en los varones, salvo de lo que pueda haber, que les dije, por una cirugía a nivel de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que puede ser, ¿no? Común. Incontinencia por rebosamiento, ¿no? Trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria de la orina, en que las pequeñas pérdidas se producen por el mal funcionamiento de una vejiga, ¿no? ¿Esto qué va a ocasionar? Va a presentar dolor pélvico, se suele encontrar globo vesical, principalmente en varones con hiperplasia próstata severa, ¿no? Dice que ocurre cuando la vejiga y la uretra se encuentran obstruidas y el vaciamiento de la orina no se produce, ¿no? Completamente. Esto lleva a que se presente goteo postmiccional, ¿no? Que es muy común en los varones eso, ¿no? Síntomas: disminución del chorro vesical, globo vesical, pérdidas involuntarias muy pequeñas de orina de día o de noche que podía haber, ¿no? Incontinencia funcional, trastorno caracterizado por la pérdida involuntaria de orina, en la que las pérdidas se producen por la imposibilidad de los
afectados en alcanzar el baño, bien sea por problemas motrices o neurológicos, ¿no? Incapacidad de controlar la orina, pérdidas involuntarias de orina en el día y en la noche, no sensación de orinar, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Y muchos, me imagino que por ahí deben haber experimentado en algún momento, ¿no? Ya están con el globo vesical, ¿no? Y van quieren ir al servicio higiénico, pero antes de que incluso lleguen al servicio higiénico, tienen esta pérdida involuntaria de la orina, ¿no? Esa micción de la orina, ¿no? Entonces suele pasar, ¿no? No sé, me imagino por ahí de los 36 que estamos acá, ¿no? Alguien, me imagino, en algún momento debe haber pasado por ese mal momento, ¿no? Por esa situación, ¿cierto? ¿No? Pasa. A ver, Fernández, me está levantando la mano, Norma Fernández, creo, ¿no? Adelante, Sí, Norma profesor, Fernández. buenas noches. Buenas noches. Sí, maestro. La consulta es, según las investigaciones, un poquito que me ha interesado, Mm, ¿la episiotomía puede producir la incontinencia urinaria? mm, Y otra pregunta, ujú, se habla mucho en las terapias de incontinencia urinaria en mujeres, ujú, que es por esfuerzo, ¿no? ujú, Se le recomienda muchas veces el ejercicios de eje, ujú. Sí, y más eso luego, mejora sí, paulatinamente, ¿no? Eso claro, que consulta, claro. profesor. Sí, 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 pues, ¿no? Hay ejercicios del músculo de trusor, sí, hay ejercicios para poder fortalecerlo y eso puede ayudar mucho en las mujeres, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero a la pregunta que me dices de la episioterapia, cuando hay el embarazo, ¿no? De los Episiotomía. episiotomía, ¿no? Cuando las Sí. mujeres dan parto normal, ¿cierto? Natural, le hacen ese pequeño corte, si eso puede ocasionar. He leído en algunos artículos que sí ocasionan las incontinencias urinarias como un porcentaje también que no les ocasiona la incontinencia urinaria. Ahora, teniendo en consideración de que muchas veces eso puede afectar, ese corte que le hacen puede afectar el esfínter, ¿no? Ureteral, ¿no? Uretral, que diga, el esfínter uretral, ¿no? En caso de las mujeres, ¿no? Entonces, tienen que, por eso deben ser, pues, especialistas, ¿no? Los ginecólogos, quienes deben realizar ese tipo de cirugía, ¿no? Ese pequeño corte para no ocasionarle, pues, a esos pacientes así. Pero sí hay un porcentaje que sí les ocasiona la incontinencia, ¿no? Entonces, como los otros porcentajes tampoco, no, pues, ¿no? Entonces, sí, sí hay definitivamente, ¿no? ¿Ya? De las Profesor, una terapias, acotación, sí, discúlpame, una sí, acotación. sí. Me pareció interesante en las investigaciones que estaba haciendo, Ujú, era de que la episiotomía es algo innecesario, que acá en ujú, el Perú, en otros países, en todo el mundo se practica mucho, ujú, a pesar que es algo innecesario. ujú, Es mejor que sea un rasgado vaginal en vez que una episiotomía. ujú. Y, o sea, es algo necesario. ¿Usted qué cree, maestro? Y daría, yo les daría, de mi perspectiva, a nivel, a ver, retrocediendo los tiempos, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo soy no soy de acá de Lima, ¿no? Para empezar, ¿no? ¿No? Partiendo de ese punto, ¿no? Ya no soy de Lima, ¿no? Yo soy de provincia, ¿no? Específicamente soy de Puno. ¿Perfecto? Y preguntando sobre todo a mi madre, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, o dónde he dado a luz, dónde, ¿no? Cómo ha sido su parto de mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá me dice, pues, de que ellos en la zona donde estaban, llamaron a las parteras, ¿no? ¿No? Para que puedan ayudar, ¿no? A realizar el parto, ¿no? A mi mamá, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? La partera
habrá hecho ese tipo de corte, ¿cierto? Definitivamente no, No, pues, ¿cierto? profesor, no. No, pues, Ella prepara ¿cierto? nomás, prepara al paciente. ¿No? Por No hace eso, pero corte. No, no, no pues, hace pero no, corte. pues, ¿no? Entonces, si queremos partir desde ese punto, o sea, de ese punto, entonces, como si antes, estamos hablando de los tiempos así atrás, nunca hacían esa de episiotomía, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no hacían ese tipo de cortes, ¿cierto? Entonces, creo yo, es algo innecesario, ¿no? Tal vez el rasgado común, normal, que puede ocasionar, sí, en el momento de la expulsión, ¿no? Que se puede ocasionar, que es algo normal que puede pasar eso, pero en realidad no deberían hacer, ¿no? Pero hoy en día, eso es muy común que hagan cada vez que haya, ¿no? Salvo que algunos por ahí he visto y conversado con algunos ginecólogos que también no están de acuerdo con ese tipo de procedimiento, ¿no? No, Profesor, no son todos, no son todos, pero así es, ¿no? se les hace Sí, mayormente se les hace la episiotomía a las pacientes para que no se desgarren, ¿no? Porque en el momento de la expulsión a veces el bebé con fuerza sale o, o, o son bebés macrosómicos, ¿no? Y al momento, si no le hacen la epi, se desgarra hasta el ano, ¿no? Y por eso que el ginecólogo opta por hacerle la episiotomía. no, claro, está bien. Es en Sí, casos, ¿no? En ¿no? casos que se Debería amerita. ser, pero claro, pero hoy en día lo están haciendo en la mayoría de las mujeres, ¿no? La mayoría. Pero por eso hacía esa comparación, ¿no? Como en los tiempos antiguos nunca existió ese tipo de incisiones o cortes, ¿no? Y normal, ¿no? Ustedes pueden preguntar a su mamá, ¿no? A sus abuelas que tal vez aún siguen vivos o vivas, y nunca lo hicieron así, ¿cierto? Pero sin embargo, hoy en día es común, ¿no? Hasta incluso muchos optan por la cesárea, ¿no? Ya no optan por esa situación, ¿no? Entonces, sí, es así, ¿no? Esperemos a ver con la modernidad, con los avances científicos, Está hablando, ¿ves? ¿no? ¿Cierto? ¿No? Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Profesor, buenas noches. Profesor, Hola, buenas noches. Mi mamá sí. también hace partera, pero nunca le ha cortado. ¿Ves? Claro, ahí está. Hay clara evidencia de las personas que nos dicen que es Sí, mi mamá así. es de Puno. Imagínense, ¿ves? Ahí está. Entonces, tenemos otra más que no se hizo, pues no hacen ese tipo de prácticas o cortes, ¿no? Pero también hay que comprender, como su compañera ahí intervino, claro, si los bebés que van a nacer son macrosómicos, definitivamente para no ocasionarle ese desgarro rectal que pueda haber, entonces optan pues algunos ginecólogos a hacer la EPI, pues, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que en casos, o sea, de que se amerita, deben hacerlo, pues, ¿no? Deberían hacer, ¿cierto? Bien. Ya vemos con la incontinencia funcional. Bien. Bien, vamos a ver ahora cuando son urgencias mixtas, por ejemplo, ¿no? Dice, debe tenerse en cuenta la presencia de enfermedades crónicas como limitaciones funcionales, ¿no? Polimedicación y aspectos emocionales en el anciano, ¿no? Cuando el escape de orina se produce por urgencia y por esfuerzo a la vez, ¿no? Ambos casos, ¿no? Por urgencia y por esfuerzo, ¿no? ¿Qué puede ser? Bien, ya es un aspecto más que todo acá, un cuadro en el cual sintetiza cada uno de los que hemos estado viendo. Vamos a pasar acá a la siguiente, que es evaluación diagnóstica, ¿no? Equipo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Historia clínica es importante. Descripción por el paciente de la pérdida de orina. Diario elaborado por el propio paciente, que puede valorar la capacidad funcional de la vejiga, gravedad de la incontinencia, evaluar los aspectos de la terapia, ¿no?
Exploración física, estado funcional compatible con la habilidad para acudir al sanitario, alteraciones en la marcha, estado mental, neurológico, abdominal, rectal y pélvico, ¿no? Otros, examen de orina, cultivo de orina, evaluación ginecológica, evaluación urológica, que puede ser a través de la cistoscopía, estudios urodinámicos, estudios de presión del flujo, medición del perfil de la presión uretral, electromiografía del esfínter y uretrocistoscopía, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene idea cómo es la cistoscopía y cómo es la urodinamia? ¿Algunos de ustedes han presenciado, han observado cómo es la cistoscopía y cómo es el estudio urodinámico? Profesor, se realiza a través de un procedimiento invasivo, ¿no? Ujú. Que es ingresando por la uretra. Ya. Ese ¿Cuál es de el ellos? intermedio de La uretra. cistoscopía. ¿Se refiere a la cistoscopía? Sí, igual Ah. también creo que es en la uretrocistoscopía. Ya, no, yo decía Simplemente que estudio. el procedimiento creo que es un poco diferente. Yo decía a ver, ¿cómo es la citoscopía y cómo es el estudio urodinámico? Eh, profesor, en la cistoscopía se introduce un tubo por la uretra, Ya. ¿no? De ahí y va lento, ¿no? Y se desplaza lentamente hacia la vejiga. Pero ahí me parece que tiene que estar con la vejiga llena. Ya. ¿Alguien más por ahí? Perfecto, está bien. ¿Alguien más por ahí tiene idea cómo es la citoscopía y el estudio urodinámico? Bien, les explico entonces, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya sus compañeros mencionaron, ¿no? La cistoscopía es un examen de ayuda diagnóstica para poder determinar y explorar sobre todo toda la uretra, o sea, toda la uretra hasta ingresar hasta la vejiga, o sea, hasta la vejiga. Incluso los meatos ureterales, ¿no? Los ureterales. ¿Qué equipo se utiliza para hacer la citoscopía? El cistoscopio, que es propiamente dicho el cistoscopio, y se utiliza el otro aparatito es la óptica, ¿no? La óptica. Y esto va conectado a la cámara de video, ¿no? A través de una pantalla se visualiza la imagen y se introduce por el meato urinario, ¿no? Entonces, igual se va explorando por toda la uretra, ¿no? Y se llega hasta el esfínter uretral y luego hasta la glándula prostática, ¿no? Se explora ambas glándulas prostáticas, la derecha y la izquierda, y se llega al veromontano, ¿no? Y después del veromontano se ingresa a la vejiga, ¿no? Y en la vejiga se explora todas las paredes de la vejiga, tanto laterales, superior e inferior. Y en la vejiga inferior se identifica los meatos ureterales y se visualiza si a través de los meatos ureterales está filtrando la orina, ¿no? Tanto en el meato ureteral derecha y en el meato ureteral izquierda, ¿no? Hasta ahí se explora, ¿no? ¿Y qué se explora dentro? ¿No? Dentro de la vejiga, aparte de los meatos ureterales, si hay presencia de tumores, ¿no? Tumor vesical o si hay litiasis vesical, ¿no? Entonces, eso es más que todo, ¿no? Entonces, a través de la cistoscopía uno determina, pues, si ese paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, bajo qué procedimiento, ¿no? Endoscópicamente, a través de la resección transuretral de próstata o adenectomía prostática transvesical, o sea, APTV abierta, ¿no? Entonces, ahí se determina, ¿no? Entonces, es muy importante la cistoscopía en esos casos, ¿no? Ahora, ¿qué son los estudios urodinámicos? Antes de que pase a estudios urodinámicos. Entonces, si estamos hablando de acá y de incontinencia urinaria, entonces
a través de la cistoscopía, el trígono, o sea, el trígono se llama la parte inferior de la vejiga y se determina si el trígono está inflamado o no está inflamado, ¿no? Entonces, si el trígono, ¿no? Que es la parte inferior de la vejiga, está inflamado, entonces a consecuencia de esa inflamación, o sea, la paciente, en este caso las mujeres, pueden tener incontinencia urinaria. Bien, el estudio urodinámico, ¿no? Determina, ¿no? ¿Qué aparato o qué dispositivo se utiliza para el estudio urodinámico? Para el estudio urodinámico se utilizan dos catéteres. Un catéter de doble lumen y otro catéter de un solo lumen, ¿no? Y este catéter se introduce a través de la uretra, ¿ya? A través de la uretra, ¿no? Y el otro catéter se utiliza en el recto, ¿no? Se introduce en el recto, ¿no? Y eso va conectado a un equipo, ¿no? En el equipo que va a medir la intensidad, la frecuencia, el almacenamiento de la vejiga, ¿no? Entonces, esto va en el catéter doble lumen que va a ingresar a la vejiga. Se conecta el suero fisiológico, ¿no? A velocidad que se regula por el equipo urodinámico, ¿no? A medida que se va llenando la vejiga, ¿no? A una cantidad, ¿no? de líquido que se está introduciendo, se le hace toser a la paciente, ¿no? Entonces, cada vez que la paciente tose, ¿no? Entonces, debajo hay un sensor, ¿no? Y ese goteo que cae a medida que va tosiendo, entonces identifica, ¿no? Ese sensor al momento de la pérdida de la orina. En ese aspecto, ¿no? Se determina a cuántos centímetros cúbicos, ¿no? Pierde al momento de toser la orina, ¿ya? Y el músculo detrusor, ¿no? En qué momento se contrae, a cuántos centímetros cúbicos tiene la primera sensación, a cuántos centímetros cúbicos tiene la segunda sensación, a cuántos centímetros cúbicos tiene la tercera sensación y a cuántos centímetros cúbicos ya la paciente tiene esa urgencia de la micción, ¿no? Y en cada uno de esos aspectos, en qué momento se le escapa la orina a la paciente, ¿no? Entonces, así se determina, ¿no? Entonces, esa determinación hace el equipo urodinámico, ¿no? Entonces, gráficamente lo hace como si fuera un electrocardiograma parecido, ¿no? A ese gráfico, ¿no? Entonces, ya, y una vez que ya el paciente tiene ya esa urgencia de la emicción, se le pide a la paciente que no orine y se retira los catéteres y después de retirarle los catéteres, ya la paciente tiene que miccionar, ¿no? Miccionar. Una vez que la paciente micciona, ya en eso la paciente uno tiene que saber cuánto ingresó y cuánto es su residuo post-miccional, ¿no? O sea, cuánto quedó en la vejiga, ¿no? Entonces, todo eso mide el estudio urodinámico, ¿no? Entonces, con este estudio urodinámico, uno puede determinar si la paciente es un problema del músculo detrusor o si la paciente tiene un problema neurológico, ¿no? A consecuencia de cuál de ellos tiene la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces es muy importante este estudio urodinámico. Incluso, ¿no? Si los pacientes tienen la incontinencia urinaria, muchas veces lo tiene por un factor de que tenga prolapso, ¿no? Entonces, cuando tiene prolapso, entonces, este examen urodinámico es muy importante para poder corregir el prolapso de las mujeres, ¿no? Prolapso, ¿no? Entonces, ahí se colocan la malla
en estos pacientes. Hay unas mallas para corregir el prolapso, ¿no? Eso ya le hacen los cirujanos ginecólogo con urología en combinación, ¿no? Le colocan la malla para poder corregir los prolapsos a los pacientes y que de alguna u otra manera esta corrección del prolapso puede ayudar en las mujeres a que no tenga la incontinencia, ¿no? Urinaria, ¿no? Entonces, existen ese tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, pero eso hay que ver si también la paciente puede ser compatible o no, porque hay muchos pacientes que no son compatibles también, ¿no? Ha habido casos en los pacientes que no resultó ese tratamiento, ¿no? Como que en algunos pacientes sí resulta, pues, este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en estas situaciones se hace en los estudios urodinámicos, ¿no? Bien, evaluación y diagnóstico, ¿no? El test de Bonnet, ¿no? Intenta hacer, dice, una predicción de una potencial suspensión vesical. No, vamos a seguir viendo a ver cada uno de ellos para poder explicarles mejor. Ya, aquí está el test de Bonnet, ¿no? ¿Qué es el test de Bonnet? Dice, prueba clínica mediante el cual a través del tacto vaginal se corrige el ángulo uretral, ¿no? Respecto a la horizontal, tanto en reposo como en actividad, ¿no? Bien, el otro test, ¿de qué tipo? ¿No? Así se llama. Se introduce un hisopo vaselinado por la uretra hasta superar la presión del esfínter uretral interno. Pediremos a la mujer que tosa observando un movimiento del hisopo, que debe ser menor de 30 grados si no existe hipermovilidad uretral, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento netamente para, de ginecología para que puedan hacer ese tipo de test, ¿no? PAD test es otro, ¿no? O test de almohadilla. Su utilización ayuda a establecer la severidad de la incontinencia, sin embargo no existe una forma estandarizada, validada para recomendarlo como prueba obligatoria en la evaluación de la incontinencia, ¿no? ¿No? Se pesa la almohadilla o toalla higiénica antes y después de un periodo de tiempo en el cual se evalúa la incontinencia urinaria, ¿no? Evaluación y diagnóstico. Ya les dije de la urodinamia, estudio diagnóstico, que permite evaluar el funcionamiento del tracto urinario inferior, ¿no? Para así obtener un diagnóstico más preciso del tipo de incontinencia urinaria y por lo tanto elegir un esquema de tratamiento óptimo para cada caso en particular, ¿no? Lógicamente sí, pues. Ahora, ¿es incómodo este estudio urodinámico? Sí, es un poco incómodo, ¿no? Porque se coloca un catéter de doble lumen por la uretra y otro catéter por el ano rectal, ¿no? Entonces es incómodo. ¿Sí? Bueno, ¿no? Los pacientes se hacen, ¿no? Bien, acá hay unos puntos tanto de la mujer como incontinencia en la mujer e incontinencia en los varones, ¿no? Evaluación urológica, evaluar la intensidad de la incontinencia mediante registros miccionales, ¿no? Valorar la repercusión sobre la calidad de vida del paciente, ¿no? Mayor índice de calidad. Determinar causas de incontinencia, descartar otras patologías asociadas a la incontinencia que pueda existir, ¿no? Prevención de la incontinencia urinaria. ¿Cómo se puede prevenir la incontinencia urinaria, ¿no? Medidas que pueden ser evitar el estreñimiento, como hace un momento les conversaba, ¿no? Prevenir la obesidad, realizar micciones periódicas con intervalos no mayores de 3 horas, ejercicio de Kegel, ¿no? Así se llama, ¿no? El ejercicio de Kegel. ¿Qué es el ejercicio de Kegel? El ejercicio de Kegel es en que los músculos del suelo pélvico se extienden desde el pubis hasta la parte más posterior del coxis, ¿no? El objetivo de los ejercicios de Kegel es el fortalecimiento de dichos músculos, ¿no? Los músculos del suelo pélvico, ¿no? Ahí está el ejercicio de Kegel. Consiste en contraer y relajar de manera repentina los músculos del suelo pélvico, ¿no? Postura puede realizarse en cualquier postura, aunque la más recomendable es la posición tumbada, como lo ven en la figura, ¿no? ¿No? ¿Cómo realizar los ejercicios? Contraer el anillo muscular alrededor del ano como si tuviera que
controlar una ventosidad, contraer los músculos vaginales y de los que interrumpen la micción, evitando apretar las nalgas, ¿no? Aguante la tensión durante 5 segundos y relaje a los 10 segundos. Repetir 15 veces, 3 veces al día, ¿no? Entonces, funciona, sí, muchos pacientes dicen que funciona el ejercicio de Kegel. Entonces, para aquellos, ¿no? Que tienen incontinencia urinaria, podrían hacer este ejercicio Kegel, ¿no? Ahora, si necesitan, por ejemplo, más información sobre el ejercicio Kegel, ustedes pueden ingresar al Google y hacer una investigación, ¿no? Y realizar, pues, sobre este aspecto, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante porque hoy en día muchos pacientes, o sobre todo las mujeres, que tienen incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, sería fabuloso de que algunos de los estudiantes, por ejemplo, en un momento determinado, hagan pues su trabajo de investigación sobre la incontinencia urinaria, ¿no? Y aplicar este ejercicio Kegel, ¿no? Si puede, ¿no? Repercutir mucho en la recuperación, ¿no? De los pacientes que tienen incontinencia urinaria, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Pocos estudios hay, ¿eh? Pocos estudios. No se han hecho estudios al respecto, ¿no? Entonces, como dentro de la incontinencia urinaria, o por no decir, ¿no? Cuidados de enfermería, ¿no? En la incontinencia urinaria, sería ser un tema muy interesante para estudiar, ¿no? Terapia conductual, modificar la conducta miccional para conseguir la continencia urinaria. Entrenamiento vesical, aumentar el tiempo entre las micciones. Micción horaria, orinar a intervalos regulares. Micción pautada, orinar regularmente para pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, terapia conductual. Claro, uno tiene que tener una conducta de micción, pues, ¿no? Si uno va a estar orinando en cada momento y no tiene una conducta de micción de ir a los servicios, definitivamente no, pues, ¿no? Entonces, uno tiene que tener una conducta urinaria, ¿no? Entonces, uno tiene que educar, ¿no? Educar en qué momento va a ir, pues, a los servicios higiénicos y en qué momento, ¿no? O sea, es el propicio, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Cuidado de enfermería, medidas generales aplicables a todos los pacientes, ¿no? Medidas higiénicas y dietéticas, evitar sustancias excitantes, adecuar el ritmo de vaciamiento vesical, modificar el patrón de ingesta líquido, ingesta de fibra, corregir estreñimiento, etcétera, ¿no? Modificación del hábitat y del entorno, evitar barreras ambientales, adaptar en el retrete, disponer de sustitutivos de retrete. Otros factores, modificación de fármacos, motivación, movilidad, medidas paliativas, pañales, absorbentes, colectores externos, ¿no? Cuidado de enfermería, ¿no? Técnicas de modificación de conductas en todos los pacientes, dependientes del propio paciente, ¿no? El ejercicio del suelo pélvico, ¿no? De la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Realizar ese tipo de ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio de Kegel, ¿no? Ya, del ejercicio de Kegel. Reentrenamiento, entrenamiento, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Otros tipos de tratamientos que son preventivos: dieta hipocalórica y rica en fibra, reducción del peso, evitar el estreñimiento, evitar café, ¿no? Café no se debe tomar, pues, en grandes cantidades, se debe consumir café moderadamente, alcohol de igual forma, ¿no? Ingesta excesiva de líquidos antes de acostarse, como hace un momento les mencioné. Educar a pacientes con factores de riesgo como ancianos, obesos, multíparas, postmenopáusicas, inmovilizados, estreñidos, medicados, demencia, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, pacientes con hipertrofia prostática o cirugía previa para la incontinencia urinaria. Controlar el uso de fármacos que favorezcan la incontinencia urinaria, ¿no? Mucho cuidado con los diuréticos, ¿no? Ya no se debe utilizar los diuréticos, ¿no? Terapia conductual, vaciado intermitente de vejiga, reentrenamiento vesical, como les mencioné, evitar u optimizar el uso de sonda
vesical, ¿no? Bien. Tratamiento, enfoque escalonado, cambios de estilo de vida, ¿ya? Deben cambiar su estilo de vida, medicamentos, ¿no? La cirugía, pacientes que no tienen una respuesta adecuada a los tratamientos no invasivos, ¿no? Definitivamente habrán que hacer la cirugía. Estilo de vida, ¿no? Útil, dice, para todo tipo de incontinencia, ¿no? Evitar bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas, café o té, jugo de cítricos, frutas y tomates, productos derivados del tomate, alimentos picantes, etcétera, ¿no? ¿Ya? Tratamiento, cirugía para la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Cirugías, terapias de piso pélvico, dispositivos anti-incontinencia, medicamentos, la incontinencia de urgencia, cambios en la dieta, modificaciones del comportamiento, ejercicios del piso pélvico, etcétera, ¿no? ¿No? Rebosamiento, cateterización o derivación, ¿no? Cuando hay incontinencia por rebosamiento, ¿no? Que existe. Tratamiento farmacológico, pacientes con urgencia, incontinencia urinaria mixta, ¿no? Antimuscarínicos se prescriben con mayor frecuencia. La terapia puede ser limitada por los efectos adversos. La duloxetina puede ofrecer algún beneficio, estrógenos orales y el aumento de la incontinencia en las mujeres postmenopáusicas, que también, ¿no? Frecuente, ¿no? Algunos, ¿no? Antidepresivos, ojo, utilizar ¿no? Los fármacos adecuados. Bueno, son más que todos los tratamientos farmacológicos. Manejo no quirúrgico de la incontinencia, lo que en un momento les mencioné, el reentrenamiento vesical, ¿no? ¿Ya? El reentrenamiento vesical que se lleva aproximadamente, dice, por 10 días, durante los cuales se le explica adecuadamente su problema. Aprende a usar un diario de micción registrado, tiempos y cantidades, y ellos van aumentando los intervalos de forma progresiva, ¿no? Entonces, 10 días, ¿no? Durante 10 días hacer la reentrenamiento vesical, ¿no? Rehabilitación muscular del piso pélvico, igual forma como una contracción y relajación voluntaria selectiva de los músculos del piso pélvico, ¿no? Un esquema utilizado aconseja 50 ejercicios de Kegel por día, ¿no? Contracción, relajación, 10 segundos, 5 a 10 contracciones, ¿no? Relajaciones rápidas para suprimir la urgencia urinaria, ¿no? Manejo no quirúrgico de la incontinencia, oclusivos intraureterales y meatales, de soporte, prótesis de soporte del cuello vesical, como les hablaba, en caso de cirugías que se colocan las mallas, ¿no? Para los prolapsos que pueden ocasionar las incontinencias, ¿no? Tratamiento quirúrgico, miomectomía, citoplastía de aumento, cistectomía radical más derivación urinaria, que se realiza muchas veces las cirugías en estos pacientes que tienen incontinencia urinaria, ¿no? A veces uno tiene que, ¿no? Agrandar, por ejemplo, la vejiga, ¿no? En pacientes, ¿no? Entonces se hacen las citoplastías, ¿no? De aumento, ¿no? La cistoplastía, ¿no? Un aumento de la vejiga, ¿no? Bien. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver, viendo el manejo. Un segundito, por favor, acá. Ahí está. Sondas urinarias permanentes, que muchas veces por esta incontinencia que tienen los pacientes, ya el último recurso es sonda permanente, ¿no? Para que no tengan, no les produzca sobre todo los UPPs y todo, ¿no? O les irrite la piel, ¿no? ¿Ya? Manejo quirúrgico de la incontinencia, que podría ser no por una colporragia vaginal anterior tradicional que se puede ocasionar, o operaciones para corregir la incontinencia por esfuerzo debido a hipermovilidad anatómica, ¿no? Que también es eso, ¿no? Quirúrgica de la incontinencia, operaciones para la incontinencia por esfuerzo, ¿no? Y operaciones de salvamento, que pueden ser operaciones intencionadas de obstrucción con cabestrillo, ¿no? Implantación de esfínter urinario, que también realizan artificiales, y desviación urinaria, ¿no? Hay esas implantaciones de esfínter urinario artificial, son unos, por ejemplo, ¿no? A un paciente se le educó, ¿no? Cada vez que quería ir al servicio higiénicos,
una forma de poder desaflojar, ¿no? Así como una llave, iba al baño, ¿no? Entonces, cuando ya terminaba de ir al baño, nuevamente con esa llave cerraba, y no, era complicado, ¿no? Para el paciente, pero realmente esto, educarlo al paciente es bien complicado, ¿no? Más que todo eso, tal vez, pero no dio buenos resultados, ¿no? No hay buenos resultados de eso, ¿no? Ya, manejo quirúrgico de la incontinencia. La reparación vaginal anterior es la operación más antigua para la incontinencia por esfuerzo en ginecología, dice. ¿No? Esto realizan pues cirugías que son, no son muy comunes, ¿no? Las que son comunes son las que ponen a través del prolapso, ¿no? Esas correcciones que hacen la malla, ¿no? Entonces, eso sí es muy común que hacen. Acá en Perú también, ¿no? En algunos establecimientos de salud hacen ese tipo de cirugía, ¿no? Manejo quirúrgico de la incontinencia, uretropexia transvaginal, los procedimientos de suspensión con aguja recibe este nombre, ¿no? Y así como lo ven ustedes, así se hace la cirugía, ¿no? Las mallas, por ejemplo, las mallas se colocan así, ¿no? Al costado de la vagina en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, así como ustedes lo ven las incisiones, así se realizan, ¿no? Entonces, a través de ellas se lleva uno de los extremos de la malla y se le pone ahí, ¿no? Entonces, para hacer las correcciones, ¿no? Es un tema muy traumático, ¿no? Lógicamente, la paciente está anestesiada, ¿no? Entonces no siente nada, ¿no? Pero cuando pasa la anestesia, sí, pues ahí viene el dolor, ¿no? Post cirugía, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Uretropexia retropúbica, que también estas operaciones corrigen la incontinencia por esfuerzo al corregir la hipermovilidad anatómica de la uretra, ¿no? Y el cuello de la vejiga, ¿no? Bueno, ese sería más que todo de la retención de la incontinencia urinaria. Ya, ahora vamos a ver otro punto, ¿no? Ya.